Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Filósofo en Pijama. Hoy vamos a seguir examinando lo que es la filosofía de Nietzsche y concretamente nos vamos a centrar en las críticas al cristianismo y a la moral, ¿vale? Vamos a juntar estos dos temas porque van muy relacionados. Bien. Primero, Nietzsche sospecha que en realidad los valores que hay no han sido esos desde siempre. De hecho, él es conocedor del mundo clásico y está inspirado por la estética y la ética del mundo de los héroes en Grecia, y digamos, él piensa que ha habido una transformación y que esa transformación no se ha hecho de una manera consensuada y consentida, sino que se ha impuesto, digamos, de una manera subréptica y a escondidas, ¿no? Es un poco la sospecha que él tiene. Entonces, para analizar este hecho, en qué momento se han cambiado esos valores morales, lo que él propone es su método, por decirlo de alguna manera, le llama el método genealógico, que en realidad es cómo se hacen las genealogías, es ir en el tiempo hacia atrás y ver dónde están los orígenes de los distintos conceptos morales. Bien. Esto le lleva a detectar dos tipos de morales. En un inicio, la moral de los señores, que coincide con ese prototipo de héroes, ¿no? De héroes del mundo griego, ¿no? Que son nobles, fuertes y vigorosos, y que además son pocos, ¿no? Que no corresponde a la mayoría, sino que esas características solo le son dadas a unas pocas personas que cumplen con esos requisitos de poder soportar este tipo de valores, ¿no? Y por otro lado, existe la moral de los esclavos, que ya sí que pertenece a una gran mayoría, que es además aquella moral que de alguna manera refleja a aquellas personas que son carentes de una cierta personalidad, que son mediocres, que no tienen esa fuerza, más bien débiles, y que, digamos, pertenecen a un tipo vulgar de personas, ¿no? Bien, eh, esto antropológicamente lo que da una conclusión muy importante, y es que hay personas que son distintas. No todas las personas son iguales. Y esa diferencia debe recogerse a la hora de elaborar los valores propiamente morales. Es decir, hay una diferencia y no hay una única moral aplicable a todos, sino que según al tipo de persona de tipo de persona se pertenezca, se opta a unos valores u otros. Eso no se hace libremente, sino que son propios de la Constitución que uno tenga. Si yo tengo en una Constitución de señor, voy a tener una moralidad de señor. Y sin embargo, si tengo una Constitución de esclavo, voy a tener una moral de esclavo, ¿no? Esto es importante porque vamos a ver ahora qué es lo que ocurrió con este planteamiento, con estos valores, ¿no? Bueno, pues según Nietzsche, el cristianismo concretamente, aquí conecto la idea de los valores con el cristianismo, digamos que reconoció que había una pirámide jerárquica, digamos, de cómo estaba la sociedad organizada, y arriba estaban los señores que, como digo, son esos seres como los héroes de las tragedias griegas, ¿no? Esas personas que tienen fuerza, que tienen soberbia, que tienen, bueno, pues estas características que podemos identificar con Ulises, con Aquiles, con estos seres que salen de las tragedias o de los poemas homéricos, y ahí es donde, digamos, con lo que ve Nietzsche que hay, ¿no? Y estos, al saberse tan superiores, pecan de un exceso de confianza. Pero por otro lado, de la pirámide de jerárquica existen los esclavos, ¿no? Y los esclavos, pues bueno, pues tienen esas características que ya hemos enunciado, que son bajas, que son personas derrotadas, son personas que realmente mediocres, que no aportan esa fuerza y ese vigor que sí tienen los señores. Y como se ven desplazados del poder y de la fuerza, lo que realmente cultivan el resentimiento. Y la combinación de resentimiento junto al exceso de confianza hace que los esclavos impongan de una manera subréptica, engañosa,
sibilina sus valores a los amos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la religión cristiana. Acordaos que, bueno, pues la religión cristiana sobre todo dice aquello de que la vida verdadera es la vida después de la muerte, que si alguien sufre un desafío, lo que tiene que poner es la otra mejilla, que los últimos serán los primeros. Digamos que introduce una serie de elementos que hacen descafeinar a los señores, se lo acaban creyendo y de alguna manera sucumben a estas manipulaciones hechas por los esclavos, ¿vale? Lo que hace que se produzca una inversión de valores. Los valores que van a primar a partir del cristianismo ya no son la fuerza y la defensa de la vida, sino van a ser la debilidad y la defensa de la muerte. ¿Por qué dice Nietzsche esto? Porque dice que el cristianismo es la religión de la muerte, porque el cristianismo de alguna manera defiende que la vida auténtica es la que viene después de la muerte. Y eso para Nietzsche es absolutamente inaceptable. Y esa inversión de valores que se ha llevado a cabo, a él le chirría un montón, y lo que dice es que hay que recuperar esos valores, que es lo que llama el transvaloración. Ya veremos luego cuál es el proceso que hay que llevar a cabo para que se lleve a cabo esa transvaloración. Y ojo, porque aquí hay otra afirmación importante, y ya se ha dicho anteriormente. Para Nietzsche existe antropológicamente una diferencia entre los señores y los esclavos. Entonces, la democracia no es un sistema aceptable político. ¿Por qué? Porque la democracia precisamente lo que hace es anular esas diferencias antropológicas que son existentes, que no se pueden negar. Si la democracia dice que todo vale igual, lo que hace es cargarse o eliminar esas diferencias que deberían estar claras, ¿vale? En esto es bastante claro, tacha la democracia como un sistema político mediocre. Bien, y ahora vamos a analizar cómo desde otra perspectiva los valores estos que se han impuesto a través del cristianismo tienen que caer para que se pueda fomentar la aparición de una nueva moralidad, que para Nietzsche además va ligada a la emancipación del ser humano. Bien, esto se llama nihilismo. Cuando hablamos de Nietzsche hay dos terminaciones de la filosofía. La primera es vitalista y es que defiende la vida en su sentido más biológico, y la segunda es el nihilismo, que afirma que no hay un ser superior, no hay una razón, no hay una divinidad, sino no existe nada y todo se tiene que construir, ¿vale? Entonces vamos a verlo desde esta perspectiva. En el mundo occidental, la metafísica, la realidad, se estructura en torno a un Dios. Me da igual el nombre que usemos. Dios, la racionalidad, la existencia, lo que queráis. Pero sobre esos fundamentos se va a construir una metafísica, o sea, se va a determinar la estructura de la realidad, según la teoría que se tenga, de la mano de la teoría de la metafísica va a ir la teoría del conocimiento, y directamente asociado con la metafísica está también la moralidad. ¿Qué dice Nietzsche? Nietzsche dice que si Dios es la base de todo, ¿qué pasa si declaramos que Dios es bueno? ¿Qué pasa? Pues sucede que nada viene dado, no hay valores establecidos, no existe Dios, cae la metafísica, cae la teoría del conocimiento y cae la moralidad. Entonces, ¿qué? Eso significa la emancipación del hombre. Y la emancipación del hombre tiene que tener como consecuencia que sea el propio hombre el que defina su metafísica, afirmando siempre la vida, evidentemente, o sea, sobre el devenir, no sobre el ser. De ahí va a derivar una nueva teoría del conocimiento, que no va a ser solo la conceptualizada, sino que va a trabajar sobre todo con la intuición, y finalmente se van a transvalorar las cuestiones morales,
se va a volver al origen de cómo estaba el orden y las prioridades de la moral, que era sobre todo la moral de los señores, ¿vale? Y esto nos lleva a dos consideraciones: la voluntad de poder y el amor fati. Esto nos va a dar un modelo de hombre, que hemos visto cómo la crítica, hacer caer a la divinidad en el sistema metafísico, hace que se derrumbe la metafísica por un lado, la teoría del conocimiento y lo vale. Pero esto que nos va a ofrecer, nos va a ofrecer que se acepte plenamente la vida sin subterfugio de otra fuerza que no sea la propia vida. Quiere decir, ya no vivo en función a una divinidad y en el sentido que me marque esa divinidad, sino que ahora vivo por los valores que el ser humano por sí solo afirma. Eso es lo que se llama voluntad de poder. Y ojo, porque la ciencia en realidad es una manifestación de esa voluntad de poder, porque lo que quiere es controlar, ¿no? Entonces, digamos, ojo con las fuerzas que ponemos que desencadenan. Y otro aspecto importante es el amor fati. Y ojo, porque eso es aceptar la vida en toda su extensión, tanto en lo bueno como en lo malo. Es decir, hay situaciones que aquí podemos volver a sacar a relucir al héroe griego, que en una misma tragedia es capaz de ganar una batalla, de sacar los mejores valores, pero al mismo tiempo sucumbe por un castigo divino, porque ha sido demasiado jactancioso, porque ha desafiado a la naturaleza, y al final es castigado. Es decir, la vida tiene esa doble dimensión y hay que aceptar que hay tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y ojo, porque esto adquiere una dimensión mayor si tenemos en cuenta la concepción de tiempo que tiene Nietzsche. Nietzsche regresa a la concepción temporal del mundo clásico, es decir, a la circularidad o a la ciclicidad del tiempo, que él llama eterno retorno. Es decir, el tiempo es una rueda y todo lo que hacemos volverá a volver a ocurrir. Con lo cual, ¿qué pasa? Si volvemos a esa concepción cíclica del tiempo, la decisión, en nivel de las decisiones éticas y morales, acaba teniendo una dimensión mucho mayor. ¿Cuál es esa dimensión mayor? La dimensión es que si tomo una decisión, tengo que pensármelo bien, porque las consecuencias de esa decisión me van a perseguir hasta la eternidad. Y no todo el mundo está preparado para afrontar este tipo de decisión moral. Solo la puede tomar ¿quién? El superhombre, que se llama Ivanhoe. Y eso exige unas características concretas: haber superado la muerte de Dios. ¿Vale? O sea, volver a esos valores que uno hace por sí mismo, que hace el héroe griego. Y eso solo lo hace el Ivanhoe. Ahora vamos a ver un poco la evolución, y aquí con esto ya acabamos, la evolución que tiene el ser humano y las tres transformaciones. Por un lado, el ser humano empieza siendo el camello. ¿Qué es el camello? Pues es el animal simbólico que lleva esas alforjas. Y las alforjas son los valores impuestos por el cristianismo. Esos valores que han cambiado de prioridad. Ya no son los valores de los amos, sino son los valores de los siervos. Y eso hay que romperlo. Se rompe con la muerte de Dios. ¿De acuerdo? Y la muerte de Dios la simboliza el león. El león es el que inicia el cambio. Es el que rompe con el pasado. Es el que forja su camino y que de alguna manera establece que ya no me tienen que decir lo que tengo que hacer, sino que digo, perdón, lo que yo quiero hacer. Pero esto no es el fin de la evolución del ser humano. El fin de la evolución del ser humano en cuestión moral es el niño. El niño que, de una manera egoísta, de una manera desde su única propia perspectiva, establece los nuevos valores, de una manera creativa. Y este sería el Ivanhoe, el superhombre. El niño, equivalente al superhombre, es el que de alguna manera tiene que regresar al estado inicial. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido de cierta utilidad. Bienvenidos a los próximos programas del Filósofo en Pijama. Un saludo y nos vemos pronto.